y vamos a pasar al bautismo. Y hay una familia que está muy feliz en esta hora. Y esa familia es la familia de Ángel y Rosalía. Ángel está aquí y Rosalía no pudo venir por situaciones de salud. Notificaron que Ángel este mes cumplió los 92 años. Ángel cumplió los 92, está empezando a vivir, despuntando en la vida. ¿Cuánto? 46. Por 2. Está bien, esa está buena. No, pero él es como un niño, porque los antidiluvianos vivieron hasta los 900 años. Así que si él va para los 100, todavía no ha llegado, está jovencito. Dios nos creó para vivir y para vivir abundantemente, ¿verdad? La muerte no debía ser parte de la experiencia del ser humano. Y Ángel está aquí y está su hijo Ibrahim, que es un hijo de esta iglesia. Le acompaña su esposa Karen Herrera. ¿No es familia del pastor Herrera? Que da la escuela sabática, ¿verdad? Daniel Herrera. Y también le acompaña Catherine Salgado, que es la que, Catherine, ponte en pie para que los hermanos te vean. Ella se ha bautizado hoy. Ponte en pie para que los hermanos te saluden. Catherine ha tomado a su tierna edad 17 años, ¿verdad? A ver si mañana cumple. Oye, pues va a haber que hacer un bizcocho grande. Ella ha decidido a su tierna edad entregarle su vida a Cristo. Ayer estuvimos visitando a la familia, Luis Soto y este servidor, y nos dimos cuenta que ella quiere vivir bajo la sombra del Omnipotente. Así que hay gozo en esta mañana. Miren, mis amados, el poder de Dios se manifiesta en la vida de todos aquellos que quieren y anhelan encontrarse con Él. Por lo tanto, en esta mañana vamos a hablar acerca del toque que transforma. Está basado en nuestra lectura bíblica, Mateo 8, ¿verdad? El verso 2 principalmente, que es el toque transformador de Cristo. Pero antes de continuar, les invito ahí donde ustedes están a que inclinen el rostro y oren conmigo. Señor y Padre, hemos abierto su palabra, la palabra que sana, la palabra que restaura la vida, la palabra que levanta al caído, la palabra de esperanza, la palabra que transforma, la palabra que renueva el corazón. Pero no queremos hacerlo con el conocimiento de los hombres. Yo en esta mañana no quiero confiar en lo que yo sé, quiero confiar en lo que usted me ha enseñado. Por lo tanto, reconozco mi necesidad y mi dependencia de usted. Diríjame en la presentación de este tema y que toda gloria sea para usted y que la iglesia pueda ser edificada. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, vamos a lo que fue nuestra lectura. Es un relato muy conocido del Nuevo Testamento y es uno de los primeros milagros que Jesús realiza en su ministerio. Y es un milagro muy especial, por lo menos para mí es algo muy especial. Cuando yo daba mis primeros pasos dentro de la iglesia, dentro del adventismo, usted sabe que la iglesia adventista, cuando usted se bautiza, usted comienza a ser parte del ejército de Dios. Y cuando usted sale del bautismo, lo primero que la iglesia le entrega a usted en la mano, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que le entrega? Una Biblia, la espada. La espada para que usted como miembro del ejército de Dios tenga con qué defenderse, defender la fe. Y yo todas las noches tenía la Biblia al lado de mi cama y antes de dormir leía una porción, cerraba la Biblia, oraba y me acostaba a dormir. Y esa noche leí esta historia que me impresionó. De hecho, mientras la leía, lágrimas corrieron por mi rostro, porque ese leproso eres tú y soy yo.
y hemos sido tocados por el amor sanador de Cristo, ¿sí o no? Por eso estamos aquí. ¿Cuántos alaban su nombre en esta mañana? Mire, vamos al pasaje. Son 4 versos nada más, es una historia breve, pero muy profunda. Capítulo 8 del libro del Evangelio de Mateo, 8, vamos a leer de 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. En esto se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarlo. Verso 3. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y dice la Escritura que al instante su lepra desapareció. Aquí ocurrió un evento sobrenatural y vamos a hablar sobre él ya mismo. Su lepra al instante desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que te ordenó Moisés para testimonio a ellos. Esta historia se da dentro del marco cuando Jesús desciende del monte. ¿Recuerdan el sermón del monte? Pues él termina el sermón del monte, va descendiendo cuando ocurre esta escena y realiza su primer milagro, registrado en esta sección, ¿verdad?, de Mateo. Y radica su milagro en sanar a un leproso. Sanar a un leproso. Para que tengamos un contexto histórico, en Medio Oriente se consideraba la lepra, mire cómo le decían, el azote del dedo de Dios. Así se consideraba. La lepra no era cualquier enfermedad, se le atribuía a la acción divina. No era que te contagiaste de un catarro, no fue que un virus pasó y lo cogiste. Socialmente se pensaba y culturalmente que la lepra era un castigo directo de Dios. Hoy la ciencia ha estudiado y conocen que es una enfermedad que se puede tratar. Ya es tratable, ¿verdad? Antes no era tratable y el leproso era aislado, era echado fuera. De hecho, aquí había un lugar que le decían el leprocomio y era donde se trataban los leprosos. Ya la medicina ha avanzado, han descubierto hay medicamentos y los tratan, ¿verdad? Pero en la época del tiempo de Jesús, la lepra era una enfermedad terrible, terrible. Y este pasaje nos enseña sobre la fe que es audaz. Porque cuando usted era un leproso, usted era echado fuera del hogar. Tu familia, aunque te amaran, tenían que echarte fuera. Era un requisito del libro de Levítico. Cuando uno está leproso, tiene que salir. ¿Para qué? Porque se tenía que ir del hogar donde recibía los cuidados y la atención. Porque podía contagiar a otros. Era una ley que envolvía la higiene y el que no hubiera más contaminación de la enfermedad, que no se propagara. Por eso se había establecido de esa manera. Así que aunque tu familia te amara y te quisiera, tenían que sacarte del hogar. Y una vez tú cruzabas la puerta y estabas afuera, la sociedad te abría los brazos y te recibía y te trataban. No. También te expulsaban de la sociedad. No podías estar en el grupo de la comunidad, no podías estar merodeando por allí, porque eras visto como un agente que podía propagar la enfermedad. Así que socialmente tampoco eras aceptado. En ese momento llegaban los religiosos a orar por ti, a ungirte y a pedirle a Dios que te sanara. No. Tampoco los religiosos te iban a aceptar. No había una iglesia abierta donde podías entrar y recibir comprensión, atención médica, capellanía para ayudarte en ese proceso de tu enfermedad. No había nada de eso.
Era una situación terrible. Pero este hombre, que no se conoce su nombre, ¿verdad? Tiene una fe audaz. Porque las leyes prohibían que tú regresaras a tu hogar, que te movieras entre la sociedad, en la comunidad, o que fueras a la iglesia. Estaba prohibido. So pena de te iban a apedrear. De hecho, esta condición era tan triste y humillante que cuando tú estabas cerca de la periferia, tenías que gritar inmundo o inmundo. Eso es como si ahora usted tuviera la monga y tuviera que estar por ahí gritando la monga, y todo el mundo huyera de usted. O el COVID, 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 y todo el mundo correría. Terrible, ¿verdad? La gente se enfermaba de COVID y se quedaban cerrados en su casa por no contagiar a nadie, porque era una enfermedad, o es todavía una enfermedad terrible. Pero este hombre nos va a enseñar una fe audaz. Y también vamos a ver la compasión incondicional de Dios que traspasa las barreras familiares, sociales y religiosas. ¿Cuántos dicen amén? Porque el amor de Dios traspasa todas esas barreras. Mire, esas palabras maravillosas hicieron que mis ojos se mojaran cuando yo leí este texto por primera vez. Y aquí vino un leproso, se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuál sería la reacción de Jesús? Vamos a ver esto dentro del contexto del dolor. ¿Ok? Y todos aquí conocemos el dolor. Conocemos la tristeza. Conocemos lo que es ser rechazados, traicionados, olvidados, incomprendidos. Todos hemos experimentado eso. Vamos a ver cómo Jesús maneja ese estado de ánimo del ser humano. En los tiempos bíblicos la lepra era más que una enfermedad. Era una muerte social, familiar y religiosa. El leproso debía vivir aislado. Si la familia quería hacer algo por él, tenía que viajar a estas áreas donde ellos estaban, estas comunidades, para llevarle comida, ropa, lo que fuera necesario. Para que nadie se acercara, según la ley levítica del capítulo 13. Este hombre de esta historia cargaba no solo las llagas físicas, sino que cargaba en su mente el rechazo y la vergüenza de su condición. Todo el mundo pensaba que él estaba siendo castigado ¿por quién? Por Dios. Yo recuerdo cuando era pequeño, travieso, me iba con la bicicleta escondido de abuela, porque podía correr la bicicleta, pero era después de hacer las asignaciones. Pero yo estaba fiebre porque estaba aprendiendo a correr bicicleta. Así que la velaba que estuviera ofuscada en la cocina, abría el portón en silencio y me montaba en ella y me iba. Pues por allá me fui aprendiendo a correr bicicleta. ¿Qué es lo normal que puede pasar? Pues venía con las rodillas peladas y los dedos de los pies pelados. Y cuando me veían me decían: castigo de Dios. ¿Sí o no? Recuerdan los más mayores, castigo de Dios. ¿Por qué? Porque te fuiste sin permiso. ¿Era realmente un castigo de Dios? ¿O era el resultado de un niño que está aprendiendo a correr bicicleta y que ya no tiene el apoyo de las rueditas traseras y que se va a caer? Pero nosotros como sociedad y como seres humanos asociamos eventos negativos a que Dios nos está castigando. Yo quiero decirle a mi iglesia esta mañana que de Dios nunca procede nada malo. Los eventos malos que enfrentamos son consecuencia directa de nuestras decisiones. Si fumo, sé que hay una gran posibilidad de desarrollar cáncer de pulmón. Si bebo, sé que puedo desarrollar una cirrosis en el hígado. Así que muchas veces eventos que vienen incluso de salud, malos hábitos de salud conllevan enfermedades. Muchas de ellas pueden revertirse si entramos en el plan divino.
Así de sencillo. Si a tiempo llegamos al plan de Dios, muchas de las enfermedades pueden revertirse. El sistema Dios lo preparó para que Él mismo, con la bendición del cielo, se renueve. Mire, el acercamiento. Vamos a hablar del acercamiento de este hombre. A pesar de las reglas, este hombre rompió el molde. Si él se acercaba al grupo que caminaba con Jesús, leímos que mucha gente le seguía. Viene del sermón del monte. La gente estaba pompeada. Habían escuchado un sermón tremendo, algo que nunca habían. Vienen llenos de esperanza, de gozo, de alegría, bajando el monte, comentando el sermón unos con otros. Y de momento este leproso llega sin anunciarse. Él no gritó inmundo ni inmundo. La ley levítica permitía que la multitud tomara piedra y lo matara allí mismo. Y estaba justificado. Pero este hombre decidió romper el molde. Se acercó, se atrevió a romper las reglas de los hombres. No se quedó en su zona de confort. No se quedó en su zona de aislamiento. Se atrevió a acercarse a Jesús y se postró ante Él, reconociendo que ese era el Dios verdadero, reconociendo la deidad de Jesús. Mire, el ministerio de Jesús era tan maravilloso y había trascendido tanto que hasta las comunidades más lejanas de los leprosos habían escuchado de que en Jesús había un poder especial. Que este hombre no era como los otros hombres, que había algo especial en Jesús, que él oraba y Dios le escuchaba, que frente a él los enfermos sanaban, que incluso los muertos eran levantados. Imagínese usted. Y este hombre tiene una condición que para este tiempo no tenía tratamiento. ¿Pero qué tratamiento hay para la muerte? Ninguno. Así que este hombre, al escuchar sobre Jesús, recobra la esperanza. Yo quiero decirte en esta mañana que hay esperanza en Jesús. No importa la crisis, el problema, la dificultad que estés enfrentando, en Jesús tenemos esperanza. Que tienes que atreverte a acercarte a Jesús. Olvídate de lo que te diga la familia. Olvídate de lo que te digan tus amigos. Olvídate de lo que diga la comunidad. Rompe con el patrón social y atrévete a acercarte a Jesús, porque hay poder en el nombre de Jesús. Este hombre se acercó a Jesús, se postró, reconociendo la divinidad de Él y también reconociendo que Él era soberano. En su oración, Él reconoce que Jesús es soberano. Mírelo ahí, en el verso 8. Primero le dice, Señor, si quiere, su autoridad. Mi deseo es este, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es una oración perfecta. Su petición es un ejemplo para nosotros. Señor, si quiere, puedes. Él sabía y reconocía la soberanía de Jesús. Jesús quiere y puede. Solo falta que tú y yo lleguemos a los pies de Él. Nos humillemos y reconozcamos la soberanía. Él no dudaba del poder de Dios. No es si puedes hacer algo, tus discípulos no han podido. Si tú puedes hacer algo, pues te lo agradezco. Jesús le dijo, esta es otra historia, ¿verdad? Jesús le dijo, al que cree, todo le es posible. Este no dijo, si puedes hacer algo por mi hijo, ayúdanos. No. Si quieres, yo sé que tú puedes. Quiero decirte en esta mañana que Dios quiere y puede ayudarte en tu situación. Él no dudaba del poder de Jesús para sanarlo. Él estaba seguro que Jesús lo podía sanar. ¿Cuántos creen esta mañana que Jesús puede sanarte? ¿Cuántos creen que Jesús puede resolver esa situación en tu trabajo, en tu familia, en la iglesia, en tu comunidad? Porque Jesús tiene el poder. Mire, Jesús tiene el poder para sanar todavía hoy. Él no dudaba del poder de Jesús para sanarlo, pero
sometía su petición a la voluntad de Dios. No es que tú me tienes que dar, no es que tú estás obligado, es si tú quieres. Vamos a darle la aplicación. ¿Te has sentido alguna vez marginado? ¿Te has sentido sucio espiritualmente o avergonzado por tus errores del pasado? Quiero decirte esta mañana que no dejes que la culpa te aleje de Dios. En esta mañana puedes salir de donde estés y acercarte a Jesús, porque hay perdón y hay sanidad en el nombre de Jesús. Imita a este hombre. Acércate con humildad y ríndete a los pies del Maestro. ¿Por qué? Porque vas a recibir un toque en esta mañana. Dios puede tocarte en esta mañana. Mire, en el verso 3 dice que Jesús extendió la mano. Y la gente miró y dijo, ¿y para qué Jesús está extendiendo la mano? Porque yo me imagino que él no pensará tocarlo. Porque si él toca a ese hombre, de inmediato el hombre, Jesús va a quedar impuro ceremonialmente. La ley decía que el que tocaba un leproso, un cuerpo de un muerto, un cerdo, habían unos elementos, usted quedaba impuro ceremonialmente. Pero los hombres miraron, ¿y para qué Jesús? Yo me imagino que no. Jesús no se va a atrever a tocar a este hombre. Por nada del mundo se le ocurra. Los discípulos, que no se le vaya a ocurrir. Este no es el ciego Bartimeo. Este no es Lázaro. Este hombre está inmundo. Tocarlo implicaba quedar contaminado de inmediato. Pero dice el versículo 3, Jesús extendió la mano y ahora sí se chavó la cosa. Ahora ni nosotros nos podemos acercar a Jesús. Lo que los hombres no sabían, ¿verdad? Dentro de la cultura de Medio Oriente, ¿verdad? Tocar un leproso te hacía inmundo. Pero Jesús extendió su mano porque en Jesús está el poder para descontaminar. En Jesús está el poder para limpiar tu vida y la mía. No era que Jesús se iba a contaminar, sino que el hombre iba a ser purificado. ¿Cuántos quieren ser purificados por el toque de Jesús esta mañana? Gloria sea el nombre de Dios. Jesús quiere limpiarnos. Ante la muerte, cuando llegaba Jesús, regresaba a la vida. En la presencia de Jesús llega la santidad. Dios no se contamina con nuestras impurezas, sino que su pureza trae santidad y amor y nos limpia a nosotros. Dios nos limpia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús le devolvió la dignidad. No sé cuántos años este hombre no sabía lo que era el toque de otro ser humano. Ustedes y yo a veces, cuando los días están lluviosos y así medio grises, nos ponemos como tochi, sentimentales, y yo le digo, hay que darme un abrazo. Usted dice a su esposo, fulano, Jan, dame un abrazo. Luis, Amadita, mira, dame un abrazo, siento como que me hace falta ese toque, ¿verdad que sí? ¿Cuántos necesitan el toque de su pareja, verdad? Gloria a Dios. Este hombre no sabía lo que era eso por sabrá Dios cuántos años. Y cuando él sintió el toque de Jesús, sintió que su dignidad como ser humano había sido recuperada. A través del contacto físico que él no experimentaba por mucho tiempo, Dios hace un milagro en la vida de este hombre y regresa la sanidad. El leproso preguntó, si quieres, puedes limpiarme. Lo más asombroso es que Jesús no solo tiene el poder para cambiar tu vida y sanar tus heridas, sino que siempre desea hacerlo. Dios es maravilloso. No es que Él te quiere sanar hoy nada más. Cada mañana Dios quiere tener una relación contigo. Mire, Jesús no se escandaliza por tus pasados. Mira que ese hombre es leproso.
Mira que este cometió este error, el otro cometió el otro error. Dios los conoce ya. Por eso Dios no se escandaliza por tus errores del pasado, por tus debilidades o por tus pecados. Él se acerca a lo que el mundo evita y te dice hoy: quiero ser limpio. Su gracia es instantánea. ¿Cuántos dicen amén? Y su poder es transformador. Dios transforma las vidas. Este hombre no fue igual después del toque de Jesús. ¿Cuántos quieren esta mañana ser tocados por Jesús? En el verso 4, que es el último, Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que te ordenó Moisés para testimonio a ellos. Porque la restauración de Dios para con nosotros es total. Dios nos restaura parcialmente. En una ocasión escuché de un milagro en una iglesia, donde Dios le había platificado la muela a una persona. ¿Cuántos lo escucharon? Y yo dije: eso no proviene de Dios. ¿Por qué no proviene de Dios? Porque Dios no platifica muela. Dios la hace nueva. Eso es como que el cojo le hubiera hecho una pata de palo y al ciego le hubiera puesto 2 bolas de ojo falso, sintético, de cristal. Dios restaura las cosas y las hace nuevas. Jesús no solo quitó la enfermedad de la piel, lo restauró por completo, y que quitó la enfermedad de la mente. Al enviarlo a los sacerdotes ocurre algo muy interesante. Jesús le está dando un salvoconducto para que fuera readmitido a la sociedad. Vete donde los sacerdotes, ya no tienes que regresar a ese lugar aislado. Ahora puedes volver a la comunidad, ahora puedes volver primero, fíjese dónde lo mandó primero. ¿A dónde lo mandó primero? A la iglesia. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y ahora puede volver a adorar. Vuelve a la iglesia. Y de la iglesia iba para la comunidad. Y de la comunidad iba a su casa. Dios restaura al ser humano. Y restaurando al ser humano, restaura a la familia. Y restaura a la comunidad. Y restaura a la nación. Hay poder en el nombre de Jesús. Fue readmitido en la sociedad, en la iglesia y en su familia. Todo por un acto de fe. La sanidad de Dios es integral. Cuando Dios te sana a ti, sana a la familia, sana a la comunidad y sana a la nación. La obediencia y el testimonio. Jesús le pide que cumpliera con lo establecido con la ley de Moisés, Levítico 14. En el 13 dice la condición de la enfermedad, y en el 14 cómo se puede restaurar. La sanidad y el perdón que recibimos de Dios no son para que nos quedemos callados. Son un testimonio vivo del poder de Cristo. Ve a la iglesia y preséntate delante de Él. Lo mandó a la iglesia. Te digo un secreto, porque allí estaban los más incrédulos. Pero ¿cómo va a ser si no estaban los más incrédulos? ¿Sí o no? ¿Son cosas mías o algo que tiene apoyo teológico? ¿Creían en Jesús o no creían en Jesús? Se los mandó. Y fulano, ¿y qué tú haces aquí? Estoy sano. ¿Cómo? ¿Y cómo tú te sanaste? Fui a Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ir a Jesús esta mañana? Hay poder en Jesús. ¿Que fuiste de donde quién? Dirían como dicen en el campo, entre los sacerdotes, Malaya sea. Eso es del campo, por allá en Corozal, decían así, Malaya sea. Palabra de los íbaros. No podía decir otro nombre. Tenía que decir el nombre de Jesús. Y cuando se dice el nombre de Jesús, hay sanidad, hay restauración, hay liberación. Porque Dios puede restaurar la vida del ser humano. Dios puede desatar las ataduras.
Si hay algo que tú no te puedes desatar, que estás atado por algún mal hábito o lo que sea, Jesús puede desatar esta mañana ese mal hábito. Él puede sanar tu corazón. Él puede perdonar tus pecados, cambiar tu vida. Pero tú tienes que también compartir ese testimonio para que otros puedan llegar a Jesús. El leproso llegó porque él escuchó de alguien sobre Jesús. Y tú y yo necesitamos contar sobre Jesús a aquellos que aún no le conocen. Y para concluir, mis amados, el mismo Jesús que descendió del monte y tocó al leproso marginado, despreciado. Tengo buenas noticias. Comencé diciéndole que habían buenas nuevas. El Jesús que descendió después del sermón del monte está aquí esta mañana. ¿Puedes sentir su presencia en este lugar? La presencia de Dios está aquí hoy. No importa cuán profundo sea tu dolor. Eso no es importante. Si estás atravesando un momento y tienes un dolor profundo en tu corazón, o cuán grande tú consideres que es tu lepra, un símbolo, ¿verdad? No importa cuán grande sea tu lepra, representa el pecado, la ansiedad, el miedo. Quiero decirte que en Jesús hay poder. Jesús anhela y desea limpiarte en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos en pie y vamos a hacer la oración final para pedirle a Jesús lo que le pidió este hombre. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor en esta mañana responderá, si quiero, sé limpio. Señor y Padre, nos acercamos al trono de la gracia reconociendo nuestra necesidad de Jesús. Y a la misma vez reconociendo que usted tiene el poder para cambiar nuestras vidas, para sanar nuestra lepra, para sanar nuestro dolor. Así como los leprosos, la historia de los 10 leprosos, llegaron ante usted con humildad y este hombre también, y pidieron sanidad, la encontraron. Porque nadie va a Jesús y regresa vacío. Siempre, todo el que se llega a Jesús recibe la bendición. Creemos en su amor, creemos en sus promesas, en su compasión, y en esta hora, Padre, como ministro del Evangelio, les ruego que extienda su mano de bondad y traiga sanidad a su iglesia. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén, amén.
Gracias.